Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestra charla sobre las caravanas migratorias. Esta charla se hace como parte de una exposición que pueden visitar en el sitio internet de la UNAM Canadá. Es una exposición que lleva por título Mirada a través del cartel y es sobre las migraciones. Y en el marco de esta exposición, hemos invitado a Natalia Guevara Jaramillo porque ella trabajó en México durante y un poco después de la famosa caravana de migrantes centroamericanos que llegó a la Ciudad de México en el 2018 y que se dirigió después hasta los Estados Unidos. Entonces, lo que vamos a hacer es que, bueno, buenas tardes, Natalia. Hola, buenas tardes. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo también estuve una semana, unos 10 días, trabajando con la caravana de migrantes centroamericanos en la Ciudad de México. Entonces, yo les voy a dar unos elementos del contexto a través de una presentación para que después tengan suficientes elementos para comprender más en detalle la exposición de Natalia Guevara Jaramillo. Pero antes que nada, me voy a presentar. Mi nombre es Alexandre Baudouin Duquet. Soy doctor en estudios latinoamericanos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. También hice una estancia postdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México, más precisamente en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Estuve viviendo 13 años en la Ciudad de México. Y con nosotros está Natalia Guevara Jaramillo. Ella también es doctora en estudios latinoamericanos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México e hizo una estancia postdoctoral también en la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto de Investigaciones Sociales, pero además trabajó en un organismo en la Ciudad de México que se llama Programa Casa Refugiados. ¿Y cuántos años trabajaste ahí, Natalia? Un año. Un año, ajá. Ujú. Entonces, no vamos a tardar más. Yo les voy a presentar entonces mi contextualización para que después Natalia nos explique un poco más en detalle. Entonces, ahora bien, Natalia, ¿me puedes decir si ahora se ve mi pantalla? Sí, ¿Sí se ve? está bien. Ok, muy bien. Entonces, en octubre de 2018 empezó a circular la noticia de que una caravana de miles de migrantes centroamericanos se acercaba a la frontera sur de México. El 19 de octubre ya estaba en puerta y fue cuando la Policía Federal Mexicana trató de contenerla con gases lacrimógenos. En ese entonces yo me encontraba en México y en el resto del mundo el resto del mundo empezaba a enterarse de esta noticia que llevaba consigo imágenes de la frontera de un país soberano y vecino de la mayor potencia mundial a punto de ser atravesada por miles de personas que huían de la pobreza y de la violencia. Por estas fechas, algunos amigos de mi lugar de origen, de Montreal, me empezaron a preguntar qué estaba ocurriendo. Una amiga me decía que tenía un problema cuando consultaba las secciones de las noticias internacionales en los medios de comunicación. Siempre tenía la impresión de que llegaba en medio de una conversación. Por lo tanto, sentía que no podía participar en la discusión o simplemente tener una idea general sólida de lo que se estaba hablando. En este contexto, me escribió lo siguiente: ¿tendrás algún artículo que recomendarme acerca de los migrantes de Centroamérica? Me faltan partes de la historia.
¿Estás al tanto de lo que sucede? Digo, cierto es que el clima político está mal, pero no entiendo por qué así de repente. ¿Hubo algún golpe de estado o algo? ¿Quién organizó la caravana? Me parece que es muy grande esto para que suceda así al azar. Me pareció que sus preguntas eran justamente como muy buenas para orientar un poco una contextualización para la gente que no estuviera tan familiarizada con el problema. Por lo tanto, voy a estructurar mi presentación con base en sus preguntas. Entonces, decidí organizar sus preguntas de esta manera. Primero, ¿estás al tanto de lo que sucede o qué sucede? Luego, ¿quién organizó la caravana? Después, ¿por qué así de repente hubo algún golpe de estado o algo? Es decir, ¿cuáles son las causas de la caravana? Y finalmente, tendrás algún artículo que recomendarme. ¿Por qué así de repente? Empecemos con esta pregunta. Lo primero que podemos decir es que no sucedió así de repente. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo de periódico en el que se habla de un viacrucis del migrante que se llevó a cabo en el año 2011, el cual también consistió en un contingente de migrantes que salió de Centroamérica y que cruzó la frontera mexicana. Aquí encontré un artículo científico que se publicó en el año 2016, 2 años antes de la llegada de la Gran Caravana de la que tanto se habló. El texto nos enseña que estas caravanas tienen una cierta tradición. El autor nos dice que los viacrucis del migrante son un evento de protesta que se realiza de manera continua desde por lo menos 2010. Y en una tabla podemos ver que desde 1999 se lleva a cabo una caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos. Esto nos lleva a reformular la pregunta de la manera siguiente. ¿Por qué? Esta entonces será nuestra pregunta central y trataremos de responder un poco más adelante a ella. Pero por el momento respondamos rápidamente a la pregunta siguiente. ¿Qué sucedió en el 2018? Esta caravana era particularmente masiva. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, el ACNUR, alrededor de 7,000 personas llegaron a formar parte de la misma. En este mapa podemos constatar que la caravana inicia su recorrido en San Pedro Sula, en Honduras, el 12 de octubre. Estuvo en la Ciudad de México del 5 al 10 de noviembre y llegó a la ciudad fronteriza de Tijuana el 16 de noviembre de 2018. El 25 de noviembre del mismo año, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos la reprimió. Y el 30 de noviembre, varios factores llevaron la caravana a una relativa disolución. Sin embargo, este fenómeno se ha reproducido de manera reiterada desde entonces. La siguiente pregunta que se nos plantea entonces es, ¿quién organizó la caravana? Lamentablemente, responder de manera exacta a esta pregunta es una tarea imposible. Algunos lo intentaron, pero no se puede atribuir la causa de semejante fenómeno en el que miles de personas emprenden un viaje tan largo y arriesgado a un solo individuo o una sola entidad. Se trata de un fenómeno social. Lo que sí podemos hacer para comprender un poco más este fenómeno es explicar sus posibles causas. Entonces, en primer lugar, vamos a preguntarnos de qué huyen. Para empezar, hay que saber que la mayoría de los integrantes de la caravana procedían de una región conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica, que incluye a Honduras, El Salvador y Guatemala. Esta región se caracteriza por tener altos índices de pobreza, como lo podemos ver en el año 2018 en Honduras. 60,9% de la población se encontraba debajo de la línea de la pobreza. En Guatemala era 59,3% y en El Salvador 38,20%. Encontramos otro elemento que es característico de lo que ocurre en esos países y son los altos índices de violencia y homicidios. Podemos ver que en El Salvador y Honduras tienen las más altas tasas de homicidios en el mundo.
Y Guatemala también se encuentra entre los 20 países con la mayor cantidad de homicidios por cada 100,000 habitantes. Se pueden fijar en que subrayé a México. Explicaré un poco más adelante por qué lo hice. Entendemos entonces que la pobreza y la violencia son dos motivos importantes que llevan tanta gente a emprender un viaje tan largo y arriesgado. Por lo tanto, cabe preguntarse por qué hay tanta violencia y pobreza en esta región. Por supuesto, se trata de algo complejo. Sin embargo, me parece que es importante que tengamos, aunque sea una idea general de las causas de esta situación, para que podamos desarmar los prejuicios de los cuales son objetos los migrantes centroamericanos y que se usan a menudo para justificar el uso de la violencia en su contra. Bueno, algunos factores históricos. En 1823, el presidente James Monroe declara que América Latina es parte de la esfera de influencia de los Estados Unidos. Es el inicio de lo que conocemos como la doctrina Monroe. Esta doctrina serviría de justificación para la instalación de varias dictaduras en la región con el apoyo de los Estados Unidos, como la dinastía de los Somoza en Nicaragua, y ulteriormente a regímenes dictatoriales que ejecutaron una represión extremadamente violenta, particularmente en El Salvador y en Guatemala. En los años 80 son marcados por guerras civiles en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. En el primero de estos países triunfa la llamada Revolución Sandinista en 1979. En el contexto de la Guerra Fría, el gobierno de Ronald Reagan apoya una fuerza armada contrainsurgente conocida como la Contra, cuyas principales bases de entrenamiento se ubicaban en territorio hondureño, por lo cual las guerras civiles terminan afectando a todos los países del Triángulo Norte, causando decenas de miles de muertes. El exilio es otra consecuencia de estas guerras. Se calcula que en la década de los 80 más de 1 millón de centroamericanos emigraron a los Estados Unidos. Sin embargo, la administración del presidente Reagan no reconocía las atrocidades cometidas por los gobiernos de Guatemala y El Salvador. El motivo de ello era que el Congreso de los Estados Unidos prohibía la ayuda externa a gobiernos que violaban los derechos humanos. En un contexto de Guerra Fría, los gobiernos de Guatemala y El Salvador eran considerados por Ronald Reagan y su gobierno como gobiernos aliados. Por lo tanto, los exiliados de ambos países eran considerados como inmigrantes económicos, no como refugiados, y tenían a menudo que permanecer en la clandestinidad para no ser deportados. Esta situación de alta precariedad impactó buena parte de esta generación y favoreció la emergencia de pandillas. En 1996, el gobierno de Bill Clinton adoptó la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante, y esta causó un importante aumento de las deportaciones. El resultado de esto fue que numerosos centroamericanos detenidos en los Estados Unidos fueron deportados a sus países de origen. En este trabajo o en esta gráfica que se hizo por parte de una investigadora de la Universidad de Rochester, se documenta el impacto que esta política tuvo sobre el desarrollo de las pandillas que aterrorizan la población de los países del Triángulo Norte hoy en día. Vemos de qué forma la actividad de las pandillas crece en intensidad de manera correlacionada con el aumento de las deportaciones. O sea, vemos en esas curvas cómo conforme hay más deportaciones, las pandillas crecen en los lugares de origen y así la actividad criminal también. Para colmo, en 1998, el huracán Mitch azota la región, dejando 11,000 muertos a su paso y arruinando la producción agrícola de Honduras. Este desastre, aunado a la larga serie de tragedias que enumeré, acaban por poner en evidencia la debilidad de los aparatos de Estado de los países del Triángulo Norte. De manera paralela, la organización de las pandillas se fortalece y se estructura al grado de competir con los mismos estados que se convierten en aparatos fragilizados, por lo cual las pandillas se convierten un poco también en un estado.
En la década del 2000, esta situación se consolida y viene acompañada de la firma de ciertos tratados de libre comercio que incorporan al sector campesino de los países de Centroamérica a una competencia en la que ocupan una posición desventajosa. Un ejemplo de ello es el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, que también se conoce como el CAFTA-DR, que se firmó con los Estados Unidos. Se fue ratificando por parte de los distintos países de Centroamérica entre los años 2004 y 2009. Como podemos ver en este cuadro, el tratado obliga a los países centroamericanos a quitar paulatinamente los aranceles a ciertos productos agropecuarios importados de los Estados Unidos. Es decir, que los productos importados de los Estados Unidos empiezan a venderse cada vez más barato en esos países. El resultado es una baja significativa de los precios de los productos agrícolas estadounidenses en el mercado interno, con lo cual los agricultores locales no pueden competir. Lo anterior termina debilitando el sector campesino centroamericano, aumentando así el éxodo del campo a las periferias de las ciudades. Así, esa población que deja el campo viene a incorporarse en los barrios periféricos de las ciudades que ya están precarios y donde ya está creciendo el fenómeno de las pandillas, y así están expuestos al fenómeno de la violencia. De esta manera, esta población ya no solo se enfrenta a la pobreza, sino también a la violencia, lo cual termina por influir considerablemente en su decisión de buscar una vida más segura hacia el norte. Por ejemplo, se sabe que en San Pedro Sula es una de las peores ciudades o más peligrosas del mundo para ser transportista. En el año 2009, el gobierno del presidente Manuel Zelaya es derrocado por un golpe de Estado en Honduras. Lo anterior añadió una nueva variable a la violencia y la pobreza como causas de la inmigración de la población hondureña, el autoritarismo. En 2017, la reelección del presidente hondureño Juan Orlando Hernández es objeto de denuncias de indicios de fraude por organismos como Human Rights Watch. Por lo tanto, en la década de 2010, el éxodo crece y las caravanas van cobrando importancia. En abril de 2018, más de 1,000 personas participan en el Vía Crucis del Migrante. Y el 11 de octubre del mismo año entra en vigor un alza de tarifa eléctrica de 18%, la cual pudo haber sido la gota que derramó el vaso para una gran parte de la población que vive en condiciones de pobreza extrema, porque la gran caravana inicia al día siguiente, el 12 de octubre de 2018. Ahora bien, ¿por qué viajan en caravana? Ahora que tenemos una idea general de las causas de la inmigración, podemos preguntarnos por qué. Si bien es cierto que estas se acompañan a menudo de reivindicaciones, como la denuncia de las políticas de los gobiernos de los países de origen o la apertura de las fronteras para personas que simplemente buscan trabajar en los Estados Unidos, hay otra razón que no debemos de perder de vista: la seguridad. El camino hasta la frontera de los Estados Unidos es peligroso. Como lo hemos visto en las estadísticas que mostré al principio de mi presentación, la tasa de homicidios en México se encuentra entre las más altas del mundo. La violencia en este país ha aumentado fuertemente desde 2006, año en el que el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los carteles de narcotraficantes, y este fenómeno sigue vigente a la fecha. Como lo podemos ver en este artículo, en el momento en el que la caravana emprendió su viaje, 238,000 personas habían sido asesinadas en el país ese año. Más bien, habían sido asesinadas desde 2006. Cuando no viajan en caravana, varios migrantes usan una red de trenes de carga que ha adquirido el apodo de la Bestia, un nombre que refleja el peligro de viajar por este medio. Al cruzar México, los migrantes se convierten en personas particularmente vulnerables en un contexto marcado por la violencia. Como lo podemos ver en esta nota de la BBC, en 2011, en tan solo 6 meses,
11,000 migrantes fueron secuestrados en ese país y en la ciudad de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, en México, se encontraron 2 veces fosas clandestinas en las que se hallaron decenas de cuerpos de migrantes. Las tragedias son parte del recorrido. Como lo podemos constatar en este mapa, los migrantes que desaparecen o que pierden la vida en el camino son numerosos. Viajar en caravana acompañado por centenares de personas, reduce el riesgo, y aún así la caravana de octubre y noviembre de 2018 ha sido objeto de violencia y de peligros. Como lo podemos observar en estas notas periodísticas, se habló de que entre 80 y 100 de sus integrantes habían desaparecido y habían sido probablemente entregados al crimen organizado. Sin embargo, desde entonces no se ha dado más detalles sobre este acontecimiento. Además, cuando la caravana llegó a Tijuana, se encontró con un grupo de manifestantes que la recibió con insultos xenofóbicos. Finalmente, la caravana se encontró con la violencia de las autoridades migratorias estadounidenses. En resumen, la pobreza y la violencia en Centroamérica, que ha sido en gran parte causada por los Estados Unidos a lo largo de la historia, empuja a buena parte de la población a exiliarse a los Estados Unidos y emprender un viaje tan peligroso en grupo que reduce los riesgos. Espero así haberles dado más elementos para comprender la presentación que viene a continuación por parte de Natalia Guevara Jaramillo. Entonces, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Muchas gracias por la contextualización. Está muy buena, está muy bien hecha. Entonces, yo Gracias. voy a empezar a compartir mi pantalla, ¿verdad? Ujú. Denme un segundo, ya voy a llegar a mi presentación. Perfecto. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, después de este muy buen contexto que nos ha hecho Alexandre, yo les voy a hablar un poquito más en particular sobre mi experiencia con esta gran caravana de 2018. Entonces, bueno, yo titulé mi presentación Caravanas de migrantes, estereotipos y desafíos para la integración en México. Y esta presentación se basa, por una parte, como lo comentó ya Alexandre, en una experiencia de trabajo que tuve con personas de las caravanas entre 2018 y 2019. Esta gran caravana de la cual estamos hablando llegó en octubre de 2018, ¿no? Entonces, justamente en ese momento yo empecé a trabajar por un organismo humanitario en la Ciudad de México y bueno, pues allí digamos que contribuí a la recepción de las caravanas, de esta caravana y varias caravanas siguientes en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, una parte de lo que les voy a contar hoy tiene que ver con esta experiencia de trabajo, pero al mismo tiempo, mientras yo trabajaba allí en un organismo que se llama Programa Casa Refugiados en la Ciudad de México, también realizaba una revisión de documentos de medios de comunicación, de reportajes de noticieros y de notas periodísticas, porque me interesaba mucho saber qué se decían los medios sobre las caravanas. Entonces, lo que yo les voy a presentar, digamos, hace parte como de esos dos trabajos, ¿no? Por un lado, el trabajo práctico, digamos, práctico en el día a día con las personas y por otro lado, pues mi apreciación de cómo en los medios de comunicación se presentó este fenómeno, ¿no? Y lo que quiero plantear aquí es que el cubrimiento que se hizo de las caravanas fue un cubrimiento estereotipado, que aplicó diversos estereotipos hacia los y las inmigrantes que componían la caravana. Y lo que yo creo es que es importante reconocer la existencia de esos estereotipos porque me parece que ellos tienen una relación en
con los desafíos que viven las personas en su integración en México. Es decir, creo que esos desafíos están de alguna manera marcados o influenciados por los estereotipos que operan sobre los y las inmigrantes centroamericanos. Entonces, digamos que yo veo esto como estas dos partes de mi trabajo como digamos, un poco elementos que hacen parte como del mismo problema, ¿no? Entonces, bien, como ya lo comentó Alexandre, ¿por qué viajar en caravana? ¿Por qué viajar con miles de personas? ¿No? Como ya él lo explicó muy bien, para procurarse seguridad, porque el viaje es un viaje sumamente peligroso, ¿no? Y como ya Alex nos lo explicó muy bien, en efecto, bueno, vemos diversos peligros en la ruta y yo aquí quisiera como, digamos, abordar esos peligros en dos ejes diferentes. Por un lado, la respuesta de los estados, ¿no? Sobre todo aquí me refiero en particular a cifras de México, ¿no? La respuesta de las autoridades migratorias mexicanas, ¿no? Al año hay más de 100,000 arrestos y más de 100,000 deportaciones. Y estas son cifras, tengo las cifras desde 2017, todavía las de 2020 no las tengo completas, ¿no? Algo que no dije al inicio, bueno, y lo digo en este momento antes de continuar avanzando, es que por supuesto aquí nos estamos refiriendo a este fenómeno justo antes del inicio de la crisis del COVID, ¿no? Con COVID, con pandemia, digamos que vienen otros retos y otras situaciones que nosotros no hemos podido seguir debido pues a que también la movilidad para con todo lo que pasa con la pandemia. Entonces, esto por supuesto es un contexto pre-pandemia porque pues lo que vamos a ver ahora es sí una continuidad de las caravanas, pero seguramente va a haber cambios, ¿no? Entonces, bueno, como comentaba antes, retomo lo que decía. La respuesta de las autoridades migratorias, que es pues una respuesta represiva, ¿no? Al año hablamos de cientos de miles de deportaciones y de arrestos. Eso por un lado. Y por otro lado, pues tenemos la situación de violencia, digamos que se vive por cuenta de los grupos armados, de diversos grupos y actores armados que tienen presencia a lo largo de la ruta que atraviesan los y las migrantes, ¿no? Entonces, esto me pareció bien interesante y hace parte de una especie de sondeo de estudio que hizo Médicos Sin Fronteras en uno de sus albergues, ¿no? Y, por ejemplo, lo que vemos es que más de la mitad de las personas que ellos consultaron, de los migrantes que ellos consultaron, mencionaron que habían sido víctimas de robo, extorsión o asalto a lo largo de la ruta, ¿no? Y lo que podemos encontrar es que es común entre las personas que hacen el viaje recibir amenazas, intimidaciones verbales y con arma, golpes, ataques con armas, agresiones sexuales, violaciones, secuestros, entre otros, ¿no? Entonces, por un lado está, como decía, el peligro de encontrarse con las autoridades migratorias, de deportaciones y de arrestos, y por otro lado, pues el peligro que causan los actores armados, ¿no? Entonces, por todas esas razones, las personas deciden viajar en caravana porque pues es mucho más seguro, ¿no? Entonces, bien, les voy a contar con respecto a la parte de los estereotipos, ¿no? Como lo decía al inicio, a lo largo o a la par con mi trabajo con las personas de las caravanas y con refugiados y solicitantes de asilo en general en México, yo empiezo a hacer una revisión pues, de qué es lo que sale en los medios, ¿no? De cómo se presentan esas caravanas en los medios, ¿no? Y bueno, de lo que les voy a hablar aquí es como de tres, digamos, relatos estereotipados que yo encontré a menudo en esos medios de comunicación. Seguramente hay más, seguramente hay digamos, otros guiones u otros relatos que salen a menudo en los medios, pero yo me fijé particularmente en tres cosas, que es de lo que quiero hablarles hoy en esta presentación. Primero, los inmigrantes como personas que invaden el país, ¿no? La caravana del 18-19 de octubre se presentó como una invasión al territorio mexicano y a la soberanía mexicana,
¿no? Hubo cubrimientos de horas en vivo desde la frontera México-Guatemala que fueron mostrando minuto a minuto cómo se daba el paso de la caravana a través digamos, de las vallas fronterizas, ¿no? Entre los dos países. Entonces, la policía lanzó gases lacrimógenos, pues reprimió a la multitud que por supuesto quería pasar, ¿no? Sin embargo, nunca o muy poco se habló digamos, de la violencia ejercida por parte de las autoridades, ¿no? Sino más bien siempre se tendió a presentar la situación del otro lado, es decir, cómo la entrada de la caravana, digamos, marcaba una violación a la soberanía. Este tipo de discursos sobre los migrantes como invasores dieron lugar a muchísimos comentarios, manifestaciones xenofóbicos incluso en medios, en redes sociales, ¿no? Digamos, lo que este tipo de discursos oculta es que las autoridades, la postura de las autoridades fue: los migrantes pueden pasar si hacen un proceso de regularización migratoria, pero como lo voy a mostrar más adelante, eso no es posible, ¿no? Es, digamos, un escenario que no es posible, sobre todo cuando hay 6.000 o 7.000 personas en una situación de crisis humanitaria en la frontera que están pidiendo pasar hacia los Estados Unidos. Entonces, ahorita más adelante voy a explicar esa parte. Aquí, por ejemplo, vemos al periodista Ciro Gómez Leiva, que fue uno de los, periodistas presentadores que describió la caravana como una invasión, pero a mí me llamó mucho la atención en su reportaje que en la parte de atrás, cuando vemos las vallas, las personas que están agolpadas en las vallas en el puesto migratorio, en el paso migratorio, perdón, entre Guatemala y México, vemos mujeres y niños que están ahí agolpados, ¿no? Entonces, el cubrimiento se hizo mucho desde esta perspectiva, pero muy poco desde una mirada que intentara saber las causas, como todo lo que nos ha explicado Alexandra antes por ejemplo, desde una mirada que no tenía en cuenta el hecho de que un fenómeno migratorio de tal magnitud se debe a una crisis humanitaria, que no se preguntaba por qué había niños, por qué había adultos mayores en esta cantidad entre las personas que querían pasar. Entonces, esta representación de las caravanas como invasoras de la soberanía nacional mexicana fue muy, muy común, sobre todo en los primeros días, en el momento de entrada de esta gran caravana y en los días que siguieron. Esta idea también de la invasión fue, como decía, repetida en los medios e incluso en discursos públicos, en discursos en la esfera pública. Y rescaté aquí, por ejemplo, unas afirmaciones o un discurso de una diputada de Morena, que es el partido político de Andrés Manuel López Obrador, del actual presidente, ¿no? Es una diputada de un municipio en Chiapas que decía que las caravanas eran una amenaza, que las caravanas estaban violando la ley migratoria mexicana y que estaban dejando indefensos a los habitantes del estado de Chiapas, ¿no? Entonces, este tipo de discursos se repitieron de manera, digamos, reiterada, incluso en la esfera, pues, como del discurso público. Paso a mi mi segundo relato, mi segundo guión que encontré en los medios de comunicación, y es el de la desobediencia, ¿no? Ligado a esta visión de la invasión, ¿no? Las personas de las caravanas fueron a menudo representadas como personas desobedientes, ¿no? Que desobedecen a las leyes, que no hacen caso a la política migratoria, ¿no? Que quieren pasar por la fuerza, imponerse por la fuerza, ¿no? Entonces, como lo comentaba antes, los discursos cuando entró la caravana hacían mucho énfasis en que los migrantes podrían pasar si hacían todo un proceso de regularización migratoria, es decir, hacer una demanda de asilo o pedir una visa, ¿no? Lo que vemos entonces es que no es tan sencillo hacer una demanda de este tipo en México. ¿Por qué? Porque hay un gran rezago en las solicitudes de asilo, ¿no? Eso quiere decir que un trámite que según la ley debería durar 45 días, es decir, el estudio de una demanda de asilo, ahora, bueno, después de 2017, del terremoto de 2017,
ahora puede tomar años incluso, ¿no? Entonces, vemos un gran rezago y por eso yo comentaba antes, es difícil exigir esta espera a personas que necesitan pasar, que se encuentran en una situación de crisis humanitaria y necesitan pasar hacia la frontera estadounidense. Entonces, lo que vemos aquí es una limitación también de la parte del Estado mexicano para tratar esas demandas de asilo, dado que yo mencionaba lo del terremoto 2017, pues en ese momento, digamos que la infraestructura de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, que es la oficina que trata estas demandas, fue bastante afectada y es una oficina que, pues, que tampoco tiene un gran financiamiento por parte del Estado, que está un poco como en déficit, ¿no? Entonces, realmente la capacidad de procesar esas demandas a nivel, digamos, institucional es muy poca. Por lo tanto, en una situación de crisis humanitaria como la que ya nos presentó Alexandre, es difícil y hasta irreal pedirle a las personas que esperen durante meses y años por una respuesta que les permita establecerse o pasar de manera legal, entre comillas, por el país. Según un organismo que se llama Asylum Access, entre 2018 y 2019, inicios de 2018 y finales de 2019, todavía el 70% de solicitudes de asilo que se habían, digamos, que se habían hecho ante esta oficina, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, todavía no habían sido tratadas. Estos son solicitudes de asilo en general, no solamente personas de las caravanas, ¿no? Porque, como ya lo mencionamos, muchas personas lo que quieren es, o lo que querían era pasar hacia la frontera. Hay que entender también que una parte de esas personas decide, una minoría de hecho, decide quedarse en México y hacer como todo el proceso, digamos, formal de solicitar su reconocimiento como refugiados, ¿no? Entonces, todo esto para decir, bueno, el 70% de solicitudes entre 2018 y 2019 todavía no habían sido tratadas. Entonces, lo que vemos es un gran rezago en el tratamiento por parte del Estado mexicano de ese tipo de demandas, ¿no? Y mi tercer relato, mi tercer como punto, digamos, que encontré de manera reiterada en los discursos de los medios, las representaciones de los inmigrantes, de las personas de las caravanas como personas sucias y contaminantes. Contaminantes en el sentido de la transmisión de enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta imagen hace parte de un reportaje que salió en Foro TV y que denunciaba el estado de, digamos, descuido, de suciedad en el que había quedado un estadio en el que se alojó la caravana en Tijuana, ¿no? Sin embargo, dentro del mismo reportaje se aclaraba, se comentaba que lo que ocurrió fue que los empleados de la ciudad de Tijuana no habían podido ir a recoger la basura porque estaban esperando una autorización o un documento que fuera como una prueba, una comprobación de que las personas que se estaban alojando allí no eran un riesgo de salud pública y no eran un posible foco de infección, ¿no? Entonces, digamos que la misma ciudad causó de alguna manera digamos, esta crisis de basuras. Es normal encontrar un estadio en este estado cuando miles de personas se han alojado allí durante un mes y no se les ha brindado un servicio de recolección de basuras adecuado, ¿no? Muy a menudo también escuchamos relatos sobre las enfermedades, por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? Y este tipo de reportajes que entraban o que abordaban la salud de las personas de las caravanas tendían a hacerlo de una manera como que buscaba señalar a la caravana como un foco de, digamos, contagio, ¿no? De enfermedades, más no desde una perspectiva, digamos, un poco más, que se pusiera un poco más del lado de las personas y que explicara por qué las personas desarrollan ciertos tipos de enfermedades en las caravanas, lo cual es absolutamente normal. Las personas caminan durante semanas con ropa, con zapatos poco adecuados, en climas extremos, por lo cual es absolutamente normal que se enfermen.
¿no? Entonces, en vez de ver este tema de la salud como una consecuencia, digamos, de la crisis humanitaria, lo que hacían este tipo de discursos era más bien ver las caravanas como un foco de infección. Entonces, bien, les cuento muy rápidamente mi experiencia con las personas de las caravanas. Mi experiencia, yo, bueno, como les comentaba, participé en la recepción de las caravanas en la Ciudad de México, donde también se habilitó un estadio para eso. Y mi experiencia fue completamente diferente a esto que se está viendo aquí, en esta imagen, ¿no? Yo que estuve allí les puedo decir que no fue así. Que no siempre estas imágenes fueron verdad. Entonces, ¿qué hice yo con las personas en las caravanas? Ayudé, bueno, primero, antes que nada, más bien después como de toda la migración, mi equipo y yo hacíamos una especie de seguimiento de los procesos de integración de las personas y de las dificultades que las personas se encontraban en México. Además de eso, bueno, pues trabajé dando información a las personas sobre trámites de migración, acceso a salud, educación, programas del gobierno, etcétera. Informarles a las personas sus derechos, porque es muy fácil en un contexto de tanta marginación pensar que uno no tiene derechos, ¿no? Que uno es un migrante, que uno es ilegal y que uno por tanto no tiene derechos y que uno, digamos, está necesariamente como condenado a soportar un montón de abusos, ¿no? Y canalizar a las personas a los servicios que fueran necesarios, psicológicos, asistencia legal, bancos alimentarios, alojamiento, etcétera. Todo esto desde un punto de vista inspirado en la etnografía, ¿no? Que yo diría que es un poco como lo contrario de lo que venimos viendo con los estereotipos de los cuales yo hablaba, ¿no? Porque es un enfoque un poco, bueno, pues que le permite a uno meterse en la situación, tratando de respetar el punto de vista de las personas sin imponer sus propios juicios de valor, intentando comprender el punto de vista, ¿no? De esos migrantes, ¿no? Sin limitarse solamente a pedir información y hacer preguntas, sino también con una actitud un poco pues, de apertura, ¿no? De escucha hacia las personas, evitando también de ser invasivos con sus vidas y con sus espacios privados, ¿no? Entonces, gracias a este enfoque, a esta mirada, como decía, muy diferente de esta mirada simplista que nos imponen los estereotipos, lo que encontramos al respecto con relación a la integración de las personas solicitantes de asilo en México fue lo siguiente. Voy a pasar así súper rápido y es básicamente en educación y salud una gran dificultad de acceso, a pesar de que la salud y la educación pública son un derecho para todo el mundo. En México son un derecho universal. Las personas no conocen estos derechos, no se creen sujetas de estos derechos y las instituciones tampoco, las personas que trabajan en las instituciones públicas tampoco saben que un solicitante de asilo tiene estos derechos, ¿no? Entonces hay una falta de conocimiento de parte y parte, ¿no? Que hace que el acceso a derechos como la educación y la salud sea súper difícil. Llegamos en un momento a calcular que cerca del 80% de solicitantes de asilo que habíamos visitado en el Estado de México, no Ciudad de México, en el Estado de México, no tenía acceso al seguro popular, ¿no? Que es el seguro como digamos más básico. ¿Por qué? Porque o no se creían, digamos, sujetas de ese derecho, no creían que fueran admisibles, elegibles, o porque cuando llegaban a la institución los mandaba para afuera diciendo, no, usted es una persona irregular, usted no tiene ningún derecho aquí, ¿no? Incluso cuando la persona mostraba un papel que le acreditaba como solicitante de asilo. Entonces hay un gran desconocimiento. Seguridad, retos de seguridad. Las mismas pandillas que persiguen a las personas desde sus países de origen tienen una presencia transnacional y están en México. Entonces, esos procesos de integración de las personas se ven truncados también por la presencia de estas pandillas a lo largo de toda la ruta, ¿no? Problemas en el acceso al empleo, la misma cosa que describí con respecto a la salud y a la educación. Los empleadores no tienen conciencia de que una persona solicitante de asilo tiene el derecho al trabajo y de que la pueden contratar, ¿no? Entonces,
bueno, digamos que esto conlleva una gran precariedad laboral, ¿no? E incluso a riesgos como la trata, el trabajo que no es pagado, etcétera. Retos en cuanto al alojamiento, dificultades para encontrar y pagar alojamientos independientes, es decir, fuera como de la red de albergues comunitarios que apoyan a las personas que van haciendo el tránsito, ¿no? El problema es que cuando las personas logran encontrar un lugar para un alojamiento, para rentar, solamente o en la mayoría de los casos lo van a hacer en los barrios más alejados y que tienen más problemas de pobreza, de violencia y por supuesto más presencia de pandillas, muchas veces como decía, las mismas pandillas de las que las personas vienen huyendo. Y finalmente, como ya lo había mencionado, también es un reto la parte burocrática, ¿no? Los tiempos que toma un proceso de reconocimiento de una persona como refugiada en México, ¿no? Uno cree que es un tema meramente burocrático y no, es toda una vida, todo un proyecto de vida que se está poniendo en suspenso cuando se le deja a la persona esperando sin una respuesta durante años. Entonces, ya para cerrar, los desafíos, los retos, yo diría, yo identificaría tres en este momento. Uno, la alza de la violencia, ¿no? Y aquí hablamos de violencia tanto por parte de actores armados como por parte del Estado mexicano, ¿no? Entonces, es común, es habitual que las personas que hacen el viaje se enfrenten a intimidación, amenazas telefónicas, vía redes sociales, persecuciones, agresiones físicas, verbales, sexuales y trata de personas. Las redes sociales aquí son importantes, ¿no? Las redes sociales incluso sirven justamente para perseguir y para ubicar a las personas que se encuentran huyendo y alcanzarlas más adelante en la ruta, ¿no? Entonces, digamos que eso es algo bien, bien importante. Por otro lado, en cuanto a la violencia, pues también la aplicación de una política migratoria que es coercitiva, que viola los derechos humanos porque impide la movilidad, por parte de la Guardia Nacional, ¿no? Que hace arrestos en masa y que bloquea el paso de las caravanas, ¿no? Y pues finalmente yo creo que el principal reto que estamos viendo ahorita es la pandemia, ¿no? Como lo comentaba al inicio, todavía tenemos pocas noticias de qué pasa con las caravanas en esta situación de pandemia, pero sabemos que hay caravanas, o sea, que el fenómeno continúa, que el fenómeno existe, que el fenómeno no se acaba y por el contrario, lo que creo que ocurre es que en este contexto de pandemia, pues por supuesto que las condiciones de desigualdad, de precariedad de las personas de los países del Triángulo Norte de Centroamérica van en aumento, sumado a que el año pasado hubo dos grandes tormentas tropicales, ¿no? Entonces, todo eso hace que las personas sigan buscando la manera de movilizarse, pero también los estados nacionales impiden esta movilidad un poco argumentando la pandemia, ¿no? Imponiendo límites, no requisitos cada vez más difíciles de cumplir a las personas. Por ejemplo, dar resultados de pruebas, olvidé el nombre de la prueba que muestra que no tienes COVID, ¿no? Entonces, por supuesto que la pandemia es un gran reto, pero a la vez también la pandemia permite un control y una, digamos, coerción, ¿no? Hacia las personas que desafortunadamente se ven orilladas a unirse a las caravanas. Entonces, listo. Lo voy a dejar por ahí. Muchas gracias. Pediría a la UNAM Canadá, a nuestros anfitriones, si nos pudieran indicar por ahí el tiempo que nos queda. Mientras tanto, yo quisiera preguntarte, Natalia, ¿cómo fue, por ejemplo, cuál sería como un día típico en el estadio donde trabajaste con la caravana para justamente que nos pudieras dar como una percepción tal vez como que nos dé un poco de matices con relación a lo que oímos y vimos en los medios de comunicación?
Mm, mm, un día en la caravana. Mm, Desde muy temprano las personas estaban eh, levantadas, estaban, digamos, como preparándose para iniciar el día. Lo que vi yo muy a menudo era cómo también las mismas personas empezaban a tomar el control de ciertas actividades y de ciertas cosas, ¿no? Ujú, Logísticas en el estadio, ¿no? Em, los baños, por ejemplo, eran un problema, pues en un estadio con 6, 7 mil personas eso era difícil, ¿no? Me tocó ver, por ejemplo, cómo las mismas mujeres de la caravana se organizaban para limpiar los baños, ¿no? Se organizaban para permitir la entrada a los baños, ¿no? Se organizaban para permitirnos a las mujeres que estábamos trabajando en los organismos humanitarios, justamente permitirnos pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas, las personas dentro del estadio también se organizaban para la recolección de la basura, para la comida, para limpiar ciertos espacios en común, ¿no? Por ejemplo, eso era algo como, digamos, típico de un día, ¿no? ujú. Mm, nosotros, bueno, como parte del trabajo que se hacía, que yo hacía estando ahí, era estar en un kiosco, digamos, disponible para dar información, ¿no? Entonces, otra, digamos, otra parte del día era simplemente estar ahí bajo el sol, bajo la lluvia. Nos llegaron a tocar temperaturas de 0 grados o 1 grado, que en la Ciudad de México es muy frío, ¿no? Lluvias, sol, nos tocó todo tipo de clima, ¿no? De temperatura. Estar ahí cuando las personas llegaban y empezaban a, digamos, a preguntar, a buscar información, ¿no? Entonces, otra parte importante del día era informar, ¿no? Explicar a las personas, ¿no? De qué se trataba, si las personas querían quedarse en México, como digamos, cuál era el proceso a seguir, ¿no? O explicar ciertos servicios a los cuales las personas tenían acceso ahí mismo en el estadio. Mm, entonces, esto, Finalmente básicamente, te ibas como a las 5 de la tarde sí, de ahí. Ajá. bueno, depende, sí, eran días largos, empezábamos tipo 8 o 9 de la mañana hasta, creo que hasta más, yo llegué a Ujú. estar hasta 6 7 de la tarde, Ah, o sea, okey. hasta la noche, llegué a estar hasta la noche en el estadio, ¿no? Creo que Eh, también una cosa que podemos mencionar es que como es en un estadio, no hay sombra. Entonces, como para la gente que pudiera, llegar a pensar que fue, un paseo en el parque eso, o sea, no había sombra. Entonces, y era en una época, noviembre, en la que en las noches se pone relativamente frío, ¿no? Aún si estamos en la Ciudad de México. sí, en el día hace calor todavía, Ujú. bastante calor y en la noche ya hace bastante frío, lo cual, por supuesto, hizo que hubiera personas enfermas. Como lo Sí. comentaba en la presentación, ¿no? Pues es normal cuando llevas semanas caminando y quedándote a la intemperie, ¿no? Es Ujú, normal tener ciertas enfermedades. Sé que hubo brotes de tuberculosis, hubo personas con gripe, con influenza, veíamos personas enfermas a diario, ¿no? ujú. Los dolores en los pies también, que eso Completamente, es algo que luego completamente. no mencionamos, pero que es de lo más lógico y básico en una caminata de tantos miles de kilómetros. O Sí, sea, eso sí era sí. algo como sorprendente. Y a mí, sí, exacto. El estado de los pies de las personas era, pues, era terrible, ¿no? Y, por ejemplo, algo que me impactó muchísimo fue que justamente como estábamos en una época en que el clima era muy variable, nos tocó justamente como una especie de frente frío en el que bajó muchísimo la temperatura. Ujú, Y como decía, llegamos a tener temperaturas de 0 grados, 0 grados, 1 grado, ¿no? Y la ujú, gente que llegó a la ciudad en ese momento venía completamente, no venía preparada para esto. La gente ujú. llegó en bermudas y en chanclas a un estadio lleno de charcos, de barro, en el que hacía 0 grados. Entonces,
las condiciones eran muy duras. Como tú dices, no era un paseo y a menudo en los medios se tendía a presentar esto como desde una perspectiva de, miren, eh, ¿por qué estamos dándole un estadio a las personas de la caravana? ¿No? Como si fuera demasiado dar. ¿Por qué a las personas de la caravana se les da esto? ¿No? Y en efecto, como tú lo dices, no era nada sencillo, no era un paseo en el parque, ¿no? Entonces, básicamente eso, era quedarse en unas carpas, en una especie de carpas enormes, en baños, utilizando baños portátiles, con turnos a menudo, ¿no? Entonces, realmente sí eran condiciones bastante precarias, ¿no? Quisiera, justo antes de terminar, tenemos como 30 segundos, ¿nos podrías hablar de los grupos de ayuda por parte de los mexicanos desde la sociedad civil? Sí, no, pues hay un gran como diríamos, una gran red, ¿no? Que aún así no es suficiente, que aún así no es suficiente porque el aumento de personas que se encuentran en tránsito, de solicitantes de asilo, es enorme, ¿no? Entonces sí, hay una gran red de personas, de organismos que trabajan con un montón de limitaciones además, de limitaciones de personal, de limitaciones económicas, de espacios, ¿no? Los albergues son algo súper importante. En México hay una red súper importante de albergues a lo largo de la ruta que siguen las personas y son organismos que a menudo se ven como, digamos, económicamente muy como... con grandes dificultades, ¿no? Pero que hacen una labor pues que es absolutamente necesaria e importante, ¿no? Entonces, sí, hay una gran red, los albergues, los organismos comunitarios, los organismos internacionales también, como ACNUR, o sea, la Alto Comisionada de Naciones Unidas para los Refugiados, la OIM, ¿no? Entonces, sí hay una gran red, pero aún así no es suficiente, ¿no? Incluso esa red viene a echarle un poco la mano al Estado mexicano, pero aún así lo que vemos es un rezago y como una necesidad también de, pues yo creo, invertir más en esto, ¿no? Porque no es una situación que se vaya a acabar y no es una situación que tampoco va a parar aplicando un enfoque coercitivo sobre las personas. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por habernos compartido tu experiencia. También quiero agradecerles a la UNAM, al personal de la UNAM Canadá por habernos invitado y pues espero que les haya gustado. Y mientras tanto, pues les reitero la invitación a visitar la exposición que actualmente tiene lugar en el sitio internet de la UNAM Canadá. Miradas migratorias. Entonces, mirada a través del cartel, una exposición que mezcla arte y migración. Pues muchísimas gracias y hasta pronto.